tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema por lo más interesante. 132 de Doctrina y Convenios. Y esta sección 132 contiene leyes necesarias para nuestra exaltación. La ley del santo sacerdocio, la ley del orden patriarcal, que también se refiere a la ley del convenio del matrimonio celestial. Y en esta ley también entra el principio y la doctrina del matrimonio plural. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto, vamos a estar introduciéndonos en estos temas y nos encantaría que nos acompañaras durante la siguiente hora. Nos va a acompañar nuestro amigo y anfitrión, el hermano Juan Alvaradejo. ¿Cómo está, hermano Alvaradejo? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy bien, listo para platicar. Muy bien, pues hermanos, les introduzco por aquí el tema, les muestro en pantalla. Este es el tema del que vamos a estar hablando hoy, el matrimonio plural y el matrimonio por la eternidad. Este es el tema, la sección 132 que hemos estado analizando esta semana. Y por ahí ustedes ven que en la publicidad que deliberadamente pusimos arriba del lado izquierdo, la palabra poligamia y la tachamos. ¿Y por qué la tachamos? La tachamos porque es necesario que saquemos esta palabra de nuestro léxico, de nuestro uso, porque aunque la práctica como tal es la poligamia, lo cierto es que el matrimonio plural va mucho más allá de una práctica que pudiera considerarse una práctica como le veían los santos. Ellos veían a la poligamia como algo que no era parte del convenio, una práctica del mundo. Y aquí, cuando nosotros hablamos de poligamia en la iglesia, debemos de hacerlo con mucho más respeto, porque se refiere a una ley, que es la ley del santo sacerdocio, según lo establece la sección 132, y entonces, al igual que los santos veían este convenio, el convenio del matrimonio plural, lo veían como algo totalmente sagrado, como efectivamente lo era y lo podría seguir siendo. ¿Por qué? Porque corresponde a una ley dada por Dios, corresponde al convenio, es parte del convenio del matrimonio. Entonces, por eso es que de entrada, deliberadamente pusimos la palabra poligamia, la tachamos y en su lugar ponemos matrimonio plural. Entonces, hoy, cuando hablamos de esta práctica como tal, no nos referimos a la poligamia como tal, sino nos referimos al matrimonio plural, porque esa es la ordenanza que corresponde al sacerdocio, mientras que la poligamia podría decirse que nada más sería la práctica como tal. Pero la ordenanza y lo que es parte del convenio del santo sacerdocio es el matrimonio plural, el convenio del matrimonio celestial plural. Hermano Alvaradejo, entonces vamos a analizar este tema, ¿no? Me parece muy bien la definición, matrimonio celestial plural. Esa es la definición exacta. Porque poligamia, hay 40 y tantos países hoy en día árabes que mantienen en su ley civil la ley de la poligamia, donde sí, un varón puede tener más de una esposa y esa no es para vida eterna. Así es. Entonces, esa práctica pues corresponde al mundo. Y de hecho, cuando los santos en los albores de la iglesia se les acusaba de polígamos, ellos elaboraban cuidadosas declaraciones para, por un lado, negar la poligamia porque no era parte del convenio del sacerdocio, mientras que por otro lado hablaban del matrimonio plural. Esto mientras todavía no lo hacían público. Recordemos que los santos lo hicieron público hasta que estaban en el territorio, que ahora es Utah, por ahí de 1852, ya cuando hablaron públicamente. Y antes lo hablaban muy calladamente, no mantenían registros, y por eso es que la información que tenemos hoy en día, aunque es suficiente para conocer la práctica, está un tanto limitada, no tenemos todo lo que quisiéramos. Pero hermano Alvaradejo, nos introducimos ya sin tanto preámbulo en el contenido de la sección 132, y me parece, hermano Alvaradejo, que para poder arrancar con esto, nosotros necesitamos entender la ley, sus alcances, su significado y los efectos en nosotros, así como nuestra responsabilidad dentro de esta ley. Me parece correcto. Una de las principales cosas que debemos entender es que Dios es Dios porque obedece toda la ley.
Y nosotros no podemos obedecer toda la ley, es demasiado para nosotros, y en el plan, nuestro Padre Celestial tomó una parte según nuestra capacidad de lograrlo y nos lo asignó, esa parte de la ley, como mandamiento. Y entonces, todo lo demás va a ser puesto por la gracia divina. Entonces, debemos entender que las leyes que Dios ha decretado son eternas y fueron puestas ahí para sostener una vida como la de Él. Y nosotros aspiramos a eso. Por eso es importante hacer cuanto podamos. Y quedó descrita de la siguiente manera. Hay una ley irrevocablemente decretada desde antes de la fundación del mundo. Fíjense desde cuándo. Una ley irrevocable. O sea, esa es la de Dios. No cambia para alcanzar la posición divina. 2, decretada desde antes de la fundación del mundo. No es novato en poner leyes y que tengan que ser ajustadas y renovadas según va aprendiendo. No, esta es una ley divina. ¿Ah? No se parece a nuestros congresos. Exactamente. Dios es Dios y tiene toda la capacidad para hacer una ley perfecta. Hasta hay un himno que dice, la ley del gran Jehová es perfecta. Entonces, esa es la ley. Nosotros a veces queremos que el cielo baje para que lo alcancemos, pero es al revés. Tenemos que subir al cielo. ¿Cómo? Haciendo todo lo que podamos en el camino angosto y estrecho que es la ley. La ley está definida, ya bien perfectamente definida. Y nosotros a veces nos gusta más el camino espacioso y ancho del que hablan las escrituras, porque se puede uno mover a gusto de un lado para otro, ¿verdad? Y en este no, es un angosto camino. Y la puerta también, si estamos más gordos, no pasamos. Y podemos estar gordos de lo que hacemos, ¿no? No de la ley. Entonces, con esto en nuestra cabeza, vamos a analizar la sección 132, que es la ley de Dios. La sección 132, bien definida, es la ley para llegar a su presencia. Adelante, Salvador. Así es. Ahora, hermano Alvaradejo, mire, voy a poner aquí en pantalla esta revelación, que es la sección 132 de Doctrina y Convenios, y vamos a ver que en la introducción, aquí la vemos, ¿verdad? Sí, vamos a ver que en la introducción dice lo siguiente: revelación dada por medio de José Smith, el profeta en Nabú, el 12 de julio de 1843, relacionada con el nuevo y sempiterno convenio que comprende la eternidad del convenio matrimonial y el principio del matrimonio plural. Vean, hermanos, no dice poligamia, dice matrimonio plural. Dice, aunque en la revelación se anotó en los registros en 1843, la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos en esta revelación eran conocidos por el profeta incluso desde 1831. Y luego nos vamos a los primeros 2 versículos para entender por qué se recibió esta práctica, esta revelación. Debemos entender que José Smith ya conocía algunos principios. Entonces, si vemos ahí en los primeros 2 versículos, dice lo siguiente: de cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué. Y le menciona quiénes: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. Y en el versículo 2 le dice: yo, el Señor tu Dios, te voy a contestar. Entonces, hermanos, tenemos que entender que en el contexto histórico, esta revelación, aunque es una revelación que es muy íntima y muy personal, porque fue dada en una situación en la que se escribió para que Emma Smith pudiera llegar a comprender más profundamente esta ley, pues después esta revelación se canonizó y es parte de nuestras escrituras y es para todos los santos. ¿Qué es lo que sucedió en esta ocasión? Bueno, que la práctica del matrimonio plural ya en Nabú se había iniciado hacia 1841. Sin embargo, José no había escrito algo sobre esta práctica y ninguna revelación al respecto. Entonces, como Emma estaba un poquito renuente en ese momento, Hyrum Smith, que era un hombre muy persuasivo, no había nadie que se le resistiera. Si fuera un hombre de ventas, si hubiera sido un hombre de ventas hoy en día,
él sería el número uno en ventas, porque era muy, muy persuasivo. Entonces él le dice a su hermano José, escribe la revelación y yo voy a convencer a Emma del principio del matrimonio plural. Y José le dice, carnalito, tú no conoces a Emma como yo, pero va. Y ahí estaba William Clayton, que era el secretario particular de José Smith, y le dice, te la voy a dictar. Y se la dicta y salieron como 20 páginas. Se la lee William Clayton y José le dice, es correcta, ten Hiram, y ahí va Hiram con Emma Smith. Y Emma Smith, pues va Hiram y regresa, ¿no? Y le dice, ¿cómo te fue, carnal? ¿Cómo te fue, hermano? Y le dice Hiram, nunca en mi vida me habían hablado tan duro como en esta ocasión me acaban de hablar. Y José lo único que le dice es, te dije que no conocías a Emma tan bien como la conozco yo. Así sucedió, así se recibió esta revelación, por eso es que esos dos versículos comienzan diciéndonos, ¿quieres saber por qué estos profetas del Antiguo Testamento tenían muchas esposas? Bueno, pues ahí te va. Bueno, por esta razón se recibió esta revelación de esta manera porque lo que querían saber era justificarlo en una revelación a fin de poder convencer a Emma. Emma finalmente, en algunas ocasiones estuvo de acuerdo, en otras veces no tanto, pero finalmente ella rechazó la práctica de manera general, por decirlo de alguna manera. Pero este es el contexto, hermano Alvaradejo, y por esto se recibió esta revelación. Pero lo que nos regaló esta revelación fueron maravillosas doctrinas sobre el matrimonio eterno y también sobre el matrimonio plural. Claro, porque hasta ese momento no habían hablado del matrimonio eterno. Todavía no tenían y aunque habían recibido ya unas visitas para tener la autoridad, pero todavía no se entendía, ni había ni templo donde hacerlo, ¿no? Más que el templo de Kirtland, que no estaba construido con esos propósitos tan grandes. Entonces, por eso era la dificultad de entenderlo, porque no captaban, y recordemos que en ese momento tenían un concepto que nosotros hoy mantenemos, ¿eh? La gran mayoría de nosotros que somos conversos traemos tradiciones de nuestros padres en cuanto a la religión, y también por eso llega a meternos ruido esta ley en relación a esto, y también en cuanto a otros análisis mismos de la ley, porque nosotros decimos, ahora lo vemos muy, muy suavecito y decimos, no, pues si no me cae bien este hombre, me divorcio, ¿no? Entonces, o si ella no me gusta, pues yo me divorcio. No entendemos lo que estamos diciendo. Creemos, pero es tan importante la cuestión de la ley, donde el Señor habla del matrimonio y voy a pedirte, Chava, que le pongas una tacha a matrimonio plural, porque el verdadero nombre el Señor lo revela en esta sección y se llama la ley de Sara, ¿no? Entonces, esta ley que se da a conocer aquí, que tiene que ver con el sellamiento, tiene una profundidad enorme, que hoy la vamos a comentar, pero será interesante conocer sus puntos de vista. No recibimos ninguna pregunta aún, ¿verdad, Salvador? Del No, todavía matrimonio. no, solamente por aquí nos está saludando el hermano Héctor Noé y él les manda saludos desde Chanchamayo, La Merced, en Perú. Ándale, Es lo mira. único. Bueno, Entonces, yo creo que entonces al ver esto debemos de pensar que nosotros, así como Emma, traemos una corriente de costumbre, de tradición en nuestra vida, ¿no? Que a nosotros no nos tocó vivir esa etapa de buscar un cambio, de buscar revelación para poderlo aceptar, y continuamos con lo mismo que traemos de nuestra religión anterior. Entonces, al considerar la cuestión de la ley de Sara, que yo en adelante le llamaré así, ¿en qué consiste la ley de Sara? Que Sara autorizaba a Abraham a tener otras compañeras para el efecto de procrear familia. Entonces, en este orden de ideas, pensemos que nos vamos a enfrentar a una serie de conceptos pregrabados en nuestra mente.
Para empezar, por ejemplo, cuando hablamos de pluralidad, ¿qué de nuevo hay en nuestra cultura mexicana en la pluralidad? Si todos son replurales, la gente hoy en día, no me diga que no tiene relaciones fuera del matrimonio, las tiene, ilícitas totalmente, sin un enfoque religioso, sin nada, y todavía se espantan de que hablamos de la ley de Sara. O sea, hay una incongruencia enorme motivada por la cultura, por nuestras costumbres, por cómo nos han educado y formado. Entonces, debemos de considerarlo así, ¿no? Obviamente, la gente que practica esta pluralidad, ahí sí le voy a llamar pluralidad, porque es una pluralidad sin control, ¿no? Es una pluralidad abierta, donde tiene relaciones con muchas, un hombre con varias mujeres, genera hijos y se genera un desorden, que es lo que genera los problemas sociales de nuestra época, ¿no? Ese es un desorden, pero en el orden divino eran matrimonios, como bien lo definió Salvador, matrimonios celestiales, como Sara lo autorizaba, con varias mujeres, con el propósito de procrear y de establecer y de entrar en el reino celestial. O sea, no es como lo que pasa hoy en día, que hay pluralidad de relaciones sin responsabilidad, pero en el caso de la ley de Dios, era la ley de Sara con varias esposas, pero con la responsabilidad de su manutención, guía y orientación familiar. Así es. Y hermano Alvaradejo, siguiendo un poquito el orden de la sección 132, que primero nos habla sobre el matrimonio eterno, me parecería a mí conveniente poder compartir entre nosotros estas dos escrituras, estos dos versículos, y que usted nos ayudara a comprender un poquito más acerca de esto. Vamos a ver, voy a ponerlo aquí en pantalla y voy a leer los versículos el 15 y el 18 de Doctrina y Convenio 132, y dice lo siguiente: por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí, ni por mi palabra, y él hace convenio con ella mientras él esté en el mundo, y ella con él, ninguna validez tendrá su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo. Versículo 18. De cierto te digo que si un hombre se casa con una mujer y hace convenio con ella por tiempo y por toda la eternidad, y si ese convenio no se efectúa por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado a este poder, entonces no es válido ni está en vigor cuando salen del mundo, porque no están ligados por mí ni por mi palabra, dice el Señor. Cuando estén fuera del mundo no se podrá aceptar allá, porque los ángeles y los dioses son nombrados para estar allí y no podrán pasar más allá de ellos. De modo que no pueden heredar mi gloria, porque mi casa es una casa de orden. Muy bien, hermano Alvaradejo, aquí está contemplado el matrimonio eterno entre un hombre y una mujer, que lo establece esta revelación antes de entrar al matrimonio plural, como habíamos dicho. Que se aplica la misma ley a los dos. Sí, Es lo sí, que debemos ir entendiendo. Lo que estamos leyendo de se aplica a las dos características. Y aquí, en lo que acaba de leer Salvador, nos habló de dos presentaciones, pero son tres. Fíjense, ¿cómo empieza el versículo 15? Dice, por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra. Y entonces en el 18, además de cierto te digo que si un hombre se casa con una mujer y hace convenio con ella por el tiempo y por toda la eternidad, y si este convenio no se efectúa por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu. Ahí viene una novedad. El primer matrimonio del que está hablando con una mujer que no tiene nada que ver con su ley ni con su palabra, y van con el juez y se casan. Ese es un matrimonio de nivel terrenal.
Así que es. cuando termina su existencia, ahí termina ese convenio. El siguiente convenio es cuando un hombre se casa con una mujer, y hace convenio por el tiempo y por toda la eternidad. Pero este convenio, con todas sus promesas, no lo cumplimos. Entonces, como no lo cumplimos, el Espíritu Santo, que es el Santo Espíritu de la promesa, no puede mentir en el cielo, porque el Espíritu Santo tiene que ir ante el Padre y decir: mira, Chava y Luz María sí cumplen su convenio del matrimonio, así que yo les pongo mi sello de aprobación, porque están cumpliendo. Y entonces derrama el Señor una bendición sobre ellos, que es el caso que se establece en el versículo 19. Esa es la tercera exposición. Entonces, la primera es un matrimonio hecho nada más por la ley terrenal. La segunda es un matrimonio hecho con la autoridad divina, pero que no cumple su convenio. Y la tercera es un matrimonio hecho con la autoridad divina que cumple su convenio y es atestado, es testado, sellado, certificado, por decirlo así, por el Santo Espíritu ante el Padre, y entonces esta pareja califica para entrar a la exaltación. Así es, qué maravillosa explicación, hermano. Y aquí me parece muy importante señalar este punto que usted dice. Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, hermano Alvaradejo, vea lo que dice. El Espíritu Santo de la promesa, porque ahí dice, la escritura que estamos leyendo precisamente habla de que esta ordenanza necesita ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Entonces, vamos a la guía de estudio de las Escrituras y dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de la promesa, y dice, y confirma como aceptables ante Dios los actos, las ordenanzas y los convenios rectos de los hombres. El Santo Espíritu de la promesa testifica al Padre que las ordenanzas salvadoras se han efectuado debidamente y que se han guardado los convenios relacionados con ellas. Entonces, esta es la función del Espíritu Santo, ¿no? Precisamente sellar, darle validez a la ordenanza. Y aquí me parece muy importante señalar esto. Yo les digo a mis alumnos en instituto, el término de sellamiento se fue adentrando en la iglesia, porque al principio, hoy decimos, vamos al templo, me voy a sellar tal fecha, ¿sí? Pero con los santos no hablaban de sellamiento, no le decían sellamiento al convenio del matrimonio como tal. Esto se fue introduciendo después por medio de Wilford Woodruff. ¿Por qué se empieza a introducir este término de sellamiento? Bueno, es que lo que hace o lo que le da validez o lo que le daba validez a las cartas de los reyes en la antigüedad, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Lo vemos en las películas, doblamos una hojita, escribían los reyes una carta, ¿no? Y la doblaban, ¿y qué? El sello con cera. Entonces llegaba la carta y veían el sello del rey y decían, ah, ok, esta carta es del rey porque trae su sello. Si no traía su sello, no era una carta del rey, ¿sí? No tenía la validez de ser una carta del rey. Lo mismo sucede hoy en día. Los documentos oficiales de gobierno necesitan traer un sello, porque así lo establece la ley, al menos aquí en México, ¿no? Entonces, ¿por qué necesita ser una ordenanza ser sellada por el Santo Espíritu de la promesa? Porque eso es lo que le da validez ante el Padre y le dice que esa ordenanza fue hecha por la autoridad de vida y que los que concertaron el convenio guardaron las promesas y cumplieron la ley sujeta a ese convenio. Y entonces el Santo Espíritu dice, ¡pac!, pone el sello el Santo Espíritu de la promesa y le dice, Padre, este es válido. ¿Y qué pasa, Chava? ¿Qué pasa cuando le pone el sello? Lo que pasa, hermanos, es que en ese momento esa pareja queda inscrita en el libro de la vida del Cordero y llega a ser miembro de la iglesia del primogénito. ¿Se fijan? Entonces, en ese momento donde el Santo Espíritu testifica al Padre de que esa pareja sí ha cumplido lo que se comprometió, ahí sus nombres se ingresan al libro de la vida del Cordero. Y volviendo al arte de medir, ¿cómo andamos? ¿Ya estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Ya quedamos ahí?
porque pensamos que solo por vivir con la idea de que estamos sellados en el templo, eso es todo. Yo les invito, o nos invito a todos, yo cada vez que voy a sellar me toca repetirlo, pero ahí en la oración, en el acto de llevar a cabo el sellamiento, ahí dice que está de acuerdo a la obediencia. Si obedece todo eso, todas esas cosas bonitas que se prometen, maravillosas que se prometen, que parecen inalcanzables, todas esas cosas están sujetas a que obedezcamos el compromiso. Pero lo más simpático, queridos hermanos, es que ni siquiera nos acordamos de cuál fue el compromiso. ¿Cómo podemos obedecer el convenio del cual no nos acordamos? Bueno, ni lo entendimos. Entonces yo quisiera, digo, no es por hacer propaganda, pero un día que tengan tiempo los de aquí de Monterrey o de cualquier parte pueden venir y si gustan podemos hacer sellamientos con ustedes y tomar tiempo para explicarles dentro del templo a qué nos comprometimos, para poderlo cumplir y entonces ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa, que seamos inscritos en el libro de la vida y que entonces estemos en la iglesia del primogénito con todos los derechos de vida eterna que el Padre ha señalado sobre los que lo logran. Así es. Y hermanos, si queremos comprender más profundamente qué es esta iglesia del primogénito, vamos a la sección 76, lean los requisitos para aquellos que van a heredar la gloria celestial, y ahí dice al final, y estos constituirán la iglesia del primogénito. ¿Quiénes? Los que van a ser herederos de la gloria celestial. Y ahí nos marca los requisitos. Y está bien sencillito, ¿no, hermano Alvaradejo? Totalmente claro. Muy claro, porque, pero nosotros somos simplones de nacimiento, creemos que todo es como hacer tacos de carnita con salsa, ¿no? Pones la tortilla, le metes carne, salsa y ya estuvo. Esto es un poquito más elaborado porque es divino, ¿verdad? Y por una breve estancia en la tierra haciendo lo que nos comprometimos a hacer, alcanzaremos eternidades en la existencia por venir. Sí. Forever and ever, hermanos. Nada de que nomás por un ratito, no. Todo lo que el Padre tiene. Por eso vale la pena el análisis cuando tenemos tiempo para hacerlo como ahorita. Si ustedes tienen preguntas, háganlas, porque es mejor entender ahora que estar pensando que alcanzaremos una cosa que no está a nuestra disposición, ¿verdad? Así que cualquier pregunta háganla, hermanos, no importa la que sea. Además, nada más la lee Chava y si él piensa que no debe leerse, pues no la va a leer, pero si siéntanse seguros, él es cuate. Sí, es una buena oportunidad, me parece, el hermano Alvaradejo. Él, bueno, ha servido como presidente de templo y actualmente es sellador. Entonces, es una buena oportunidad para hacer preguntas que se pueden hacer fuera del templo. Y también, en lo personal, si tienen alguna pregunta sobre alguna cuestión correspondiente histórica, correspondiente al matrimonio plural, con todo gusto. Me he dedicado a enseñar historia de la iglesia en los últimos 3 años y he estudiado mucho sobre este tema, entonces me parece que es una buena oportunidad para hacer buenas preguntas. Ahora, hermano Alvaradejo, regresando al punto en el que usted se quedó, simplemente para reiterar, en el versículo 20 están las promesas, también Sí, desde el 19, pero en el 20 dice, y entonces quienes cumplan con el convenio del que estamos hablando, dice, serán dioses, porque no tendrán fin. Dice, existirán de eternidad en eternidad, estarán sobre todo, todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses porque tendrán todo poder y los ángeles estarán sujetos a ellos. Entonces, qué ley tan maravillosa, qué promesas tan maravillosas el Señor nos hace a los que entremos en este convenio y a los que cumplamos la ley. La hermana Claudia Torres. exactamente. Y dice, le seguimos porque está muy padre, dice, de cierto te digo.
por ahí creo que nos estamos sobreponiendo en los tiempos, hermano Alvaradejo. Atorando. Sí. Así es, sí, porque es como que está atorado mi internet, como que se tarda. Pero dice la Pero escritura, síguele. dice la escritura que usted estaba leyendo, de cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis y recibiréis vuestra exaltación para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Qué ley, qué bendición, oye, con esa promesa hago lo que me digan, me paro de manos, como lumbre, lo que quieran, ¿verdad? Sí, porque imagínate, ¿y dónde, en qué otro lado hay una promesa así? No la hay, pueden buscarla en cualquier parte. Yo he andado bloqueando en medio de muchas creencias y no la hay, no la hay. Esto es solo del reino de Dios. Entonces, fíjense bien, un convenio que empieza con el bautismo y te dan el Espíritu Santo, casi gratis. Nomás hay que portarse como Jesucristo, pensar en Él y guardar los mandamientos. Y entonces, a cambio de eso, te puedes conocer la verdad de todas las cosas. Luego, un poder que te abre las puertas de ángeles para que te hablen y te dirijan. ¿Quién puede fallar así? O sea, te van asegurando para que puedas seguir por ese camino estrecho y angosto. Luego te dan otra llave para que entres a los misterios del reino, al conocimiento de Dios. No, la verdad es que Dios está soltando, está de oferta. Es el buen fin, pero el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, nos abre la puerta para tener su conocimiento y después nos dice todas las promesas que recibieron los profetas y patriarcas de la antigüedad, nos las promete. Y finalmente en el convenio del matrimonio nos va a entregar todo lo que él tiene. Oiga, esto es una bendición enorme, pero solo tenemos que recibirlo y hacerlo. Esto lleva un análisis importante que hoy debemos de marcar. Usted vaya al templo y memorice sus convenios, memorícelos. Son importantes porque nos parece que en ellos está la vida eterna. Memoricémoslos. Porque además no de mil amores los repetiríamos aquí, pero entonces me va a caer el techo encima. Pero, pero si vamos al templo, ahí no se cae y ahí no lo dicen, y apréndaselos de memoria, apréndaselos. Un día, estando como presidente del templo, llegó un grupo de misioneros y había 2, 3 de ellos muy sagaces, muy listos y todo. Entonces ya salió la sesión, estuvimos ahí, todo eso, y me encuentro a 3 de ellos, los 3 que eran más listos estaban platicando ahí. Y les digo, a ver muchachos, pasen a mi oficina. Ya entraron a mi oficina y le digo, a ver usted, dígame las leyes a las que se comprometió hoy. No se las sabía. No pensaba que tenía que sabérselas de memoria. Afortunadamente estábamos en la casa del Señor y no los dejé salir hasta que se las aprendieron. Entonces redondeamos la sesión ahí, ¿no? Y se quedaron sorprendidos de lo que realmente significa el compromiso que tenemos y las promesas a las que tenemos acceso al cumplir con ella. Entonces sí vale la pena repasar todo eso y obtendremos lo que nos acaba de leer Salvador. Entonces serán dioses. Oiga,
No, esta es una oferta del fin del milenio, ¿verdad? ¿Cuál buen fin ni Así qué que es nada? un buen fin, hermanos. Pongámonos pues a la tarea de, como dice el versículo del buen fin, dice que Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió por revelación y mandamiento por mi palabra, dice el Señor, y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Abraham ya lo hizo. Entonces, no nos podemos escudar en el hecho de que decimos, no, es que yo soy humano, pues, yo estoy aquí en esta vida, soy imperfecto. Yo diría sí, pero no se pase de lanza porque está re fácil lograrlo y si Abraham pudo, nosotros también. Y luego dice, ve pues y haz las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. Salvo es ser exaltado, ¿eh? Para otras filosofías religiosas, la salvación es nada más así, salvación, pero acá salvación es cumplir todos estos convenios para ser como Él. Y estamos de Aquí, oferta, hermanos. aquí tenemos una pregunta, el hermano Nelson Alberto Montoya dice, ¿es cierto no que el matrimonio plural está vigente para la obra vicaria? Bueno, ahorita vamos a llegar al matrimonio. Tú dime si ya damos el brinco, chava. Se me hace que, mire, aquí damos el brinco, precisamente en el siguiente versículo, lo voy a poner en pantalla. Permítame tantito. Dice lo siguiente, la revelación. En el versículo 28, después de explicar lo que estamos diciendo, los convenios y todas las promesas que se dan, el Señor como que hace la revelación hace como que un cambio y dice en el versículo 18, dice, soy el Señor tu Dios y te daré la ley de mi santo sacerdocio, cual mi Padre y yo decretamos antes de que el mundo fuese. Entonces, si leemos estructuradamente esta revelación, hermanos, nos vamos a dar cuenta que aquí se da un brinco en el tema. Y si notan, a partir del versículo 29, empieza a hablar de lo que sucedió con Abraham, de que recibió muchas esposas. Entonces, al leer con cuidado el versículo 28, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo aquí el Señor, cuando le dice, te daré la ley de mi santo sacerdocio, pues le está diciendo, te voy a dar la ley del matrimonio de muchas esposas, porque eso es lo que me veniste a preguntar. Y esta ley, vean cómo le llama el Señor en esta revelación, le dice, la ley de mi santo sacerdocio. Por eso es que yo les decía al inicio de esta transmisión que esta ley corresponde a algo sagrado y este convenio del matrimonio celestial plural se refiere al sacerdocio y corresponde al sacerdocio. El Señor mismo lo dice. Luego, más o menos en el versículo 31 y 32, hermano Alvaradejo dice lo siguiente, esta promesa es para ti también, le está hablando a José Smith. Le dice, las promesas que le hice a Abraham, que vivió esta ley, recordemos que Abraham vivió esta ley no solamente con Agar, sino con muchas otras esposas y concubinas que él tuvo. Entonces él dice, le dice el Señor a José, esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham y a él se le hizo la promesa. Y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Y le dice a José, ve pues y haz las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pues cuando le está diciendo, entra en las obras de Abraham, le está diciendo, entra en el orden patriarcal del matrimonio, que es el orden del matrimonio plural o la ley de Sara, como ahorita nos decía el hermano Alvaradejo. Haz como hizo Abraham, haz sus obras, ten muchas esposas, porque esta ley corresponde a la ley del santo sacerdocio. Hermano Alvaradejo. Sí, ahí es donde se da el brinco, ¿verdad? Y lo que debemos entender es que pues es el mismo tema. Nosotros cuando hablamos del matrimonio pensamos que estamos hablando exclusivamente de una sola esposa, pero aquí ustedes observan que está en la misma, en el mismo capítulo, en la misma sección.
Las porque es mismas lo mismo, promesas. es aplicado para una o para varias esposas. No hay desorden, no hay las mismas promesas, las mismas bendiciones y la responsabilidad de que el patriarca es patriarca para varias familias. No, no es nada más de andar aventando hijos donde quieres. Por esa razón la gente le apuesta mucho a un solo matrimonio y la libertad de enredarse, por decirlo así, o de tener relaciones con muchas otras mujeres sin una responsabilidad. Eso es terrible, sin embargo, muy aceptado hoy día, ¿no? Muy, muy aceptado. Ya creo que les he platicado esto varias veces porque es una anécdota que me pasó a mí muy interesante en una visita a la casa del expresidente Fox, porque pidió que fuera alguien de la iglesia, me enviaron a mí, estuvimos ahí y se concedieron algunas ayudas de ayuda humanitaria para la organización que ellos tienen también de ayuda mundial. Entonces platicamos con la señora y se llegó a un acuerdo de las donaciones que haría la iglesia y todo. Y en eso estábamos cuando llegó don Vicente, nos saludó muy amablemente y dijo, ¿ya se arreglaron aquí con la señora? Ya, le digo, estamos perfectamente arreglados. Qué bueno. Ya nos saludó, nos abrazó y todo. Y entonces dijo, qué bueno, oye Juan, y entonces podemos hacer preguntas. Las que quiera, don Vicente, aquí estamos para contestarle todas sus preguntas. Pues yo quiero hacerte una pregunta, Juan. A ver, dígame. Es un tipo altísimo, con unas manotas que nomás pensaba yo, si me da un manazo aquí me deja, ¿verdad? Pero este tipo dijo, yo tengo una pregunta, Juan. A ver, dígame, ¿qué pregunta tiene? Y me dijo, ¿es cierto que los mormones tienen muchas esposas? Le digo, ¿qué, don Vicente? Pero yo realmente estaba yo pasmado, le pedí ayuda al Señor ahí en esos segundos, porque dije, ¿qué le cuento a este hombre, verdad? Y entonces el Señor me iluminó y le dije, mire, don Vicente, lo que usted está preguntando de entrada no es cierto, porque si fuera cierto, usted sería mormón y la mayoría de los mexicanos también. Y la señora soltó una risa, pero incontrolable. Ándale, chiquito, sigue preguntándole, dice. Y don Vicente se puso rojo, me dio una palmada y dijo, vente, Juanito, mejor vámonos a comer. Y se acabaron las preguntas, porque pues todos sabemos cómo es la historia, ¿no? Dije, no, no, eso no es cierto, porque si así fuera, usted podría ser mormón sin ningún problema, igual que un chorro de mexicanos que andan así. Esa es la realidad que enfrentamos. Pero cuando se ve que el diablo habla fuerte a las cabezas de algunos de nosotros, porque cuando hablamos del tema muchos se escandalizan, pero realmente es una cosa muy en orden. Y ahorita la vamos a ampliar. Entonces, chava, yo creo que aquí está muy claro que eran las obras de los patriarcas. Hoy día todavía hay corrientes de idea dentro de la iglesia que dicen, bueno, fue una época de la iglesia como si nunca se fuera a repetir. Pero todos los que leemos las escrituras es maravilloso como lo ha hecho Chava. Yo no sé si aquí tendremos tiempo, será en otra ocasión, pero cuando leemos la declaración oficial, no está abolida la ley, están suspendidos los matrimonios plurales. Entonces, no nos espantemos ni nos extrañemos que en un momento de la restauración pudiera restablecerse y les explicaremos por qué en un momento más para que no se vayan. Muy bien, aquí nos pregunta el hermano Enrique Castro, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre esposa y concubina? Mire, hermano Enrique, cuando se instrumentó cuando se instrumentaron los matrimonios plurales en la época de los santos, no se hablaba de concubinas, sino se hablaba de esposas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, ahí sí se establecía la diferencia. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Abraham, pues Sara sería la esposa y Agar y todas las demás serían las concubinas. Entonces, después de la primera esposa o de la segunda y ulteriores parejas, esposas, por decirlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento se conocían como concubinas. La primera, la única esposa era la primera, pero le reitero, cuando se instrumentó esto con los santos no se establecía tal diferenciación entre unas y otras, ¿sí? Muy bien. Entonces,
esta pregunta me parecería que ya está respondida, hermano Alvarejos. No sé si quisiera agregar algo al respecto. No, me gustaría contestar la de Nelson Montoya. Efectivamente, ahorita que vamos ya entrando al tema de la ley de Sara, sí es cierto, los muertos realizan matrimonios plurales. Cuando hacemos ordenanzas por los que ya han muerto, sí son matrimonios plurales, efectivamente, no hay nada que decir ni nada más que agregar. Sí, por ejemplo, si mi abuelo se casó 2 veces en vida, yo puedo llevar la ordenanza para que del matrimonio vicario en relación con sus 2 esposas. Y en ese sentido, por ser más de una esposa, pues ya es pluralidad, ¿no? Ya no es singular, ya es plural. Entonces, en ese sentido, hermano Nelson, lógicamente estaríamos hablando de un matrimonio plural en la eternidad. Así es. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta, hermano Nelson. Si hubiera algo que no nos hayamos explicado o quizás su pregunta no fuera en ese sentido, igual nos puede comentar. Nos dice la hermana evangélica, nosotros como miembros podremos vivir o viviremos el matrimonio plural. Hermana evangélica, bueno, no sabemos si lo viviremos. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que se dio esta ley desde la época de la Restauración. Se recibió la revelación en 1843. La revelación contenida en la sección 132 no está abolida, ¿eh? Esto es lo que decía el hermano Alvaradejo, es muy interesante. No está derogada, no está abolida esta ley, esta revelación. Sigue vigente esta revelación, tan sigue vigente que aún aparece en nuestras revelaciones, en nuestro canon, en nuestro libro de Escritura Sagrada, como es Doctrina y Convenios. Tan es así que esta semana la acabamos de estudiar. Sí, es cierto. Sí. Entonces, está vigente. Leemos el manifiesto 1, que lo vamos a ver dentro de una semana y quizás podemos ahí volver a tomar el tema dominical, en el programa dominical, pero el manifiesto, si lo leemos con cuidado, habla de suspender, de aquí en adelante, dice Wilford Woodruff, de aquí en adelante ya no vamos a practicar más matrimonios plurales. ¿Sí? Eso es lo que dice, pero no dice la sección 132 va para atrás, no la queremos volver a ver en nuestra vida y la quemamos públicamente. No dice nada en cuanto a eso, ¿no? Simplemente dice, de aquí en adelante ya no se practican matrimonios plurales. Pero de ahí a decir, lo vamos a volver a vivir, eso no nos atrevemos a decir y creo que nadie podría afirmarlo. Yo sí podría. Ok. Yo sí podría, le explico por qué. A ver. Miren, lo que acabamos de leer es genial, es divino, por eso es así, es divino. Y afirma que el que cumpla con esa ley entrará en su exaltación, ¿verdad? Y que hay ahí quien vigile que entremos en esas circunstancias, ¿correcto? Okay. Fíjense bien. Cuando decimos ley, nada más, hermano, lo dejo para que nos vaya quedando claro. Cuando usted dice quien entra en esta ley, nos referimos al convenio del matrimonio. No estamos hablando de pluralidad, simplemente matrimonio. Matrimonio porque se aplica a los dos, ¿no? Matrimonio, sí. Sea uno, sea otro, pero es el matrimonio. Para entrar en la exaltación hay que entrar en ese nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Quien no entra, los ángeles que están ahí no le van a permitir entrar, ¿no? Bueno, entonces hago la consideración de todos los hombres que existimos en la tierra y de todas las mujeres. Hay una diferencia de números. No hay una diferencia de números. Si yo fuera mujer, ahorita mismo estaría haciendo manifestaciones para exigir el matrimonio de la ley de Sara. Porque fíjense el riesgo que correría como mujer de que llegara allá y que siguiera vigente la de una sola esposa, pues no van a entrar todas las demás. ¿Dónde van a entrar? Si nomás se vale una sola esposa, no hay cabida para todas las demás hermanas, que más o menos exceden en un 30% en números estadísticos, pero que dentro de la iglesia es más, porque hay más hermanas fieles que varones fieles, ¿no? Entonces, piense, para entrar a la exaltación se requiere esa relación,
No hay manera de entrar a menos que entre en una asociación de la ley de Sara para que todas las mujeres quepan en el requisito de tener esta ordenanza del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio para tener acceso a la exaltación. Entonces, por eso les digo, si yo fuera mujer, ya andaría haciendo manifestaciones. Oigan, espérense, inclúyanos, porque a menos que nos incluyan, no podremos lograrlo. Y está dentro de la misericordia divina. Entonces, la pregunta que hace la hermana, que si lo viviremos, yo tácitamente le contesto sí. Conste que no nos preguntó que si lo viviremos aquí, no sabemos, ¿verdad? Pero de que se va a vivir y va a ser antes de que le puedan asignar una gloria celestial o exaltada, ¿verdad? Para que pueda tener una gloria exaltada, tiene que entrar en ese convenio. Y cualquier hermana que haya sido justa y correcta y que llegue sin pareja, ahí la emparejan. Una vez un amigo me comentó esto, ¿no? Dice, justamente eso, ¿no? Dice él, oye, yo estaba pensando, esta parte, ¿no? Se debería de solicitar por las hermanas que están solas. Y él dice, no, no, a ver, ¿yo qué ando pensando? Las hermanas son las que lo tienen que pedir, no yo. Porque Claro. están, sí, son las que, pero bueno, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante, pero reiterando, ¿no? La revelación está vigente, la ley se dio y está ahí, simplemente la práctica está suspendida. Ese es lo Lo que viene, la básico. conclusión que podemos sacar. Lo demás pueden ser simplemente pensamientos, conjeturas, conclusiones anticipadas o cosas que creemos que pueden o no suceder o posibilidades, ¿no? Pero lo que sí es que la ley está vigente. Ahora, a mí me gustaría en este punto, hermano Alvaradejo, mencionar algo que dice la iglesia ha sacado varios temas, varios estudios que difícilmente los miembros vamos y los leemos sobre el matrimonio plural, varias investigaciones hechas por los historiadores y las cargamos en nuestro celular, aquí en nuestra app, Ah, las sí, sí, ahí tenemos todo está. el tiempo y no las leemos, pero hay algo que a mí me encantaría que viéramos de estos, Los ensayos. los ensayos, sí, una parte de estos ensayos. Voy a quitar la revelación y voy a agregar esto. Permítanme tantito, hermanos, porque me parece muy, muy interesante que podamos ver qué tipo de sellamientos había en la época de José Smith. Miren, dice este ensayo que se llama El matrimonio plural en Kirtland y en Nauvoo, y dice José Smith y el matrimonio plural, y comenta este ensayo. Dice, ay, me perdí tantito, aquí está. Durante la época en que se practicó el matrimonio plural, los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad y los sellamientos solo por la eternidad. Los sellamientos por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida y generalmente incluían la posibilidad de relaciones sexuales. Los sellamientos solo por la eternidad indicaban que eran relaciones solo por la vida venidera. La evidencia indica que José Smith participó en ambos tipos de sellamientos. Se desconoce la cantidad exacta de mujeres a las que fue sellado en esta vida porque la evidencia fue o es fragmentaria. Y dice lo siguiente, algunas de las mujeres selladas a José Smith testificaron posteriormente que su matrimonio fue por esta vida y la eternidad, mientras que otras indicaron que sus relaciones fueron solo por la eternidad. La mayoría de las mujeres que fueron selladas a José tenían entre 20 y 40 años al momento de su sellamiento. Entonces, hermanos, aquí está este punto que me parece por demás interesante por lo que decía ahorita el hermano Alvaradejo en relación con la diferencia en la cantidad de hermanas que son más que los hombres, tanto en general en la población como, y sobre todo en la iglesia, ¿no? Muy puntualmente, porque pues lo sabemos, ¿no? Las hermanas son más fieles que nosotros. Entonces, establecer esta diferencia, que en ese tiempo hacían estos dos tipos de sellamientos. Cuando era solo por la eternidad, pues era, este sellamiento va a tener efectos hacia adelante, ¿no?
pero es sellamientos por esta vida y por la eternidad, pues bueno, van a ser un matrimonio después de esta vida, pero aquí también incluye la posibilidad de relaciones sexuales. Y son estos dos tipos de sellamientos que se llevaban a cabo. Por eso es que algunas mujeres en la época de José, e incluso de Brigham Young, ya cuando estaban en Utah, que no eran, que sus esposos no eran miembros de la iglesia o que eran viudas, decidían sellarse a un patriarca, a alguien, ¿para qué? Para tener la ordenanza y ese sellamiento tuviera efectos en el futuro. Por eso hacían sellamientos por la eternidad. Mientras que otros, pues sí incluían la posibilidad de que tuviera efectos desde ahora, ¿no? En esta vida. Hermano Alvaradejo. Así es, realmente nos sorprendemos. ¿Y por qué ya no se hace? Bueno, es muy sencillo. No es las únicas cosas que se han suprimido, porque no eliminado, porque como mencionamos, en cualquier momento se pueden restablecer, pero por las características que vivimos, se han eliminado porque nosotros mismos, con nuestras actitudes, hacemos que el Señor las suspenda. Y el ejemplo más interesante que tenemos de esto es cuando le preguntan a Jesucristo sobre el divorcio. ¿Te acuerdas lo que contestó, chavita, Jesucristo? Cuando le dijeron, ¿qué opinas del divorcio? Y él dijo, no hay tal cosa como el divorcio. Si la divorciada se casa, adultera, ¿no? Así lo dijo. Y entonces le respondieron, oye, pero pues, entonces, ¿por qué Moisés metió carta de divorcio? Y la respuesta directa del Salvador fue, bueno, antes no fue así. Se hace así ahora por la ensalada que traen ustedes, ¿verdad? Hacen unas revoluciones sin entender correctamente el evangelio, ¿verdad? Pero antes no fue así. Y si ustedes lo deciden así, no vamos a estar, ya lo estoy traduciendo yo, no se va a discutir con ustedes si se hace o no. Pues yo mantengo mi ley, si te sujetas a ella, qué bueno, y si no, pues tendrás tu beneficio o no. Entonces, eso fue literalmente lo que él contestó. Antes no fue así. Moisés lo tuvo que hacer para poderlos gobernar, ¿no? Entonces, se han ido suprimiendo más y más cosas dentro de la ordenanza, ¿verdad? De las ordenanzas, por cuestiones de lo que está pasando en nuestro entorno hoy día. Están pasando muchas cosas con la tecnología y divulgaciones y bueno, un montón de cosas que no podemos mencionar, pero que sí existen y se han ido, y los que tenemos ya algún tiempo entrando al templo, vemos como algunas cosas se van recortando, ¿no? Por causa de lo que pasa en nuestro entorno, pero que volverán en su momento, ¿verdad? Volverán. Claro que volverán. Y obviamente estas promesas de el matrimonio, algunos de la época de José Smith dijeron que lo hacía porque él no había entendido, perdón, con todo respeto, yo creo que eso no fue la razón, ¿verdad? La razón es por el entorno tan difícil que ellos vivieron. Si simplemente el matrimonio no lo entendían, imagínense, tampoco entendieron el plural o la ley de Sara. Imagínate el sellamiento solo o sea, por la eternidad, el matrimonio por la eternidad, se vuelven locos, ¿verdad? Entonces, en su momento se usó porque era la lógica de la revelación y posteriormente se tuvo que ir suprimiendo algunas cosas para adaptar a la mentalidad de la mente inferior, como de la del pescadito, ¿eh? Así No sé, es. así, entonces, como la mente no alcanza a digerir todo eso, pues le bajan para, como dijo Pedro, darle leche, porque si le das carne se vuelve loco, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermano Alvaradejo. Ahora, hay otro punto de estos mismos, antes de regresar a la revelación y todavía que estamos aquí en el matrimonio plural en Kirlan y en Nabú, lo que estamos viendo ahorita, que dice esta parte, estos datos, dice, para junio, dice, el primer matrimonio plural en Nabú tuvo lugar cuando Luisa Vivan y José Smith fueron sellados en abril de 1841. Vean, hermanos, por eso el porqué de la revelación se recibió hasta 1843, es decir, la práctica como tal
en Nabú comenzó desde abril de 1841, aunque José había comenzado a enseñarla un poco antes y él sabía sobre esto desde 1831 aproximadamente. Pero bueno, él dice, él se casó con muchas otras esposas y autorizó que otros santos de los últimos días practicaran el matrimonio plural. Al principio esa práctica se extendió lentamente. Para junio de 1844, cuando murió José Smith, aproximadamente 29 hombres y 50 mujeres habían entrado en el matrimonio plural, además de José y sus esposas. Cuando los antros entraron al Valle del Lago Salado en el 47, por lo menos 196 hombres y 521 mujeres habían entrado en matrimonios plurales. Los que participaron en los matrimonios plurales de aquella primera época prometieron mantener confidencial su participación, aunque preveían que llegaría el momento en que la práctica se reconocería públicamente. Entonces, hermano Alvaradejo, pues aquí podemos ver la cantidad, ¿no?, de personas. Nos imaginamos a veces que, bueno, matrimonio plural y todos, ¿no? Sí. ¿No? Realmente era un número muy, muy reducido. Ahora, ¿y por qué? Fíjate que lo explica muy bien. Yo lanzaría una pregunta al aire. De todos los que estamos aquí, ¿quién va a entrar en la exaltación? ¿Todos? Pues no, no. De todos los que vivimos en la tierra, ¿cuántos entrarán en el convenio del bautismo? ¿Todos? Pues obviamente que no. Aún ni muertos. ¿Se van a bautizar todos los muertos por los que nos bautizamos? ¿Van a aceptar? No, no van a aceptar. Entonces, el grupo que sigue a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo es un grupo que decide hacerlo, ¿no? Que decide seguirlo. Entonces, es evidente que el matrimonio de estas condiciones estaba reservado para los que entendían. Los que no entendían vivían pues en otro nivel de expectativas hoy mismo, si lo preguntamos entre los santos, entienden el amor de una manera comercial. El amor es entendido de una manera comercial, como nos lo han vendido, pues. Y el amor no es como lo entendemos. Y como lo analizamos en alguna ocasión, nosotros venimos de la preexistencia y antes de la preexistencia en calidad de inteligencias. Y el único lugar donde podemos tener hijos es aquí en la tierra. Nunca antes, ni en la preexistencia, ni en nuestra calidad de inteligencia, podíamos tener hijos. O sea, la atracción entre hombre y mujer no existió antes. Empezó a existir hasta esta vida, que es la que genera la unión entre hombre y mujer para la procreación. Antes no. Por eso Satanás les dijo, también el Señor les dijo que Adán y Eva, que habían llegado a ser como dioses, conociendo el bien y el mal, y sí, porque como dioses ya podían tener hijos, cosa que nunca antes se había dado. Entonces en ese punto se da. Entonces, acceso a todas las cosas, todos no hay. Igual que el matrimonio, este tipo de matrimonio está reservado para el templo. Ponemos el templo. ¿Quiénes entran al templo? Los que guardan los convenios. Entonces, ¿quiénes pueden entrar en este tipo de matrimonio? Pues los que van a hacer un buen papel, los que entienden lo que están haciendo. Si entras solo por cuestiones carnales, pues va a ser un desorden como el de afuera, ¿no? Pero si entramos por un entendimiento de la ley superior en cuanto a las existencias y la procreación y la eternidad de la familia, y no vamos a hacer un desorden ahí generando problemas familiares o generando situaciones irregulares, entonces podemos calificar, así como se decide quién tiene recomendación para el templo y quién no. Así se decidía quién podía con la responsabilidad del matrimonio plural. Así es, porque es importante lo que dice, ¿no? No era, la ley no tenía una connotación de tener relaciones sexuales, sino más bien cumplir con el mandamiento de Dios. De hecho, hermano Alvardejo, lo que usted decía me lleva a lo que viene en el libro de Mormón, en Jacob 2, 27 y 30. Y dice lo siguiente, dice, por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Y aquí está este primer punto, me parece muy interesante, porque todos los escritos, todos los ensayos de la iglesia sobre el matrimonio plural siempre comienzan citando esta escritura, ¿no?
donde dicen, la ley del Señor es el matrimonio monógamo, ¿sí? Salvo que establezca alguna excepción, y citan esta escritura. El versículo 30 de Jacob 2 dice lo siguiente: porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Es decir, uno de los propósitos de esta ley, hermano Alvaradejo, es que el Señor levante una posteridad para él, un pueblo para él, que haya hijos nacidos en Sión y que sean crecidos conforme a los principios de Sión, que eso es lo que el Señor desea a fin de establecer su pueblo. Y dice, y en estas situaciones, la ley, habrá una excepción a la ley que les doy del matrimonio monógamo, van a poder tener varias esposas, pero será, dice el Señor, con este fin, de crear lazos, de tener hijos, pero dentro del convenio y dentro de los principios que atañen a Sion. Yo creo que ahí como que queremos amarrar a Dios de las manos, ¿no? Porque el padre ni está limitado por el matrimonio monógamo ni por la ley de Sara, porque se aplica dependiendo de la calidad de las personas, del entendimiento, de la sabiduría, del espíritu que tiene cada persona, para que pueda aplicarse a alguna de estas leyes o a alguno de estos conceptos. O sea, Dios no está amarrado de manos, como te digo, para entrar a la exaltación necesitas un matrimonio, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser un solo esposo? No, inmediatamente aplicaré la ley de discriminación terrenal. Sí, ahorita mismo, sí, si aquí en la tierra aplica, imagínate en los cielos. Si todos tenemos derecho a una familia, ¿cuántas mujeres no tienen acceso a él? Hay un montón de mujeres que no tienen acceso a él. Entonces, si aquí es discriminación e injusticia, imagínate en el cielo que no pudieran alcanzar la exaltación por este detalle. O sea, que Dios no está amarrado ni con el matrimonio monógamo ni con el otro. Dios hace las cosas que son benéficas para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, según lo entiende cada varón, ¿no? O cada Así es. mujer. Muy bien, hermano Alvaradejo, le voy a presentar una estadística más. Este dato lo encontré en uno de los libros que tengo y me pareció muy interesante. De hecho, es un pie de página. Y dice lo siguiente: el porcentaje exacto de los santos de los últimos días que participaron en la práctica del matrimonio plural no se conoce, pero los estudios sugieren que un máximo de 20 a 25% de los adultos sud eran miembros de familias polígamas. Y esto cita el libro de Ronald K. Esplin o algo por el estilo. Y luego dice, según George D. Smith, antes de que José Smith fuera asesinado en el 44, había 30 hombres que se habían casado con mujeres adicionales. Para cuando los santos salieron de Nabú en febrero del 46, 153 hombres habían sido sellados con un total de 587 mujeres. La membresía de la iglesia en ese momento era de 30,000 aproximadamente, lo cual significa que solamente un 2.6% eran parte de las relaciones polígamas. George D. Smith estima que para el año 1890, cuando el manifiesto fue emitido, aproximadamente 2.450 esposos estaban pluralmente casados con 6.200 mujeres. La membresía de la iglesia en ese momento eran 188,000 aproximadamente, por lo que significa que aproximadamente el 4.6% estaban en ese tipo de relaciones. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver que para cuando se instituyó la práctica, 2.6% fue el máximo, el punto más alto en Nabú, de porcentaje de las personas que tenían este tipo de matrimonios. Pero luego, hacia 1890, solamente era el 4.6%. Entonces, hermano Alvaradejo, aquí lo que usted decía, ¿no? ¿Cuántos estaban listos para entrar en esta ley? Aquí está, ¿no? Y este dato también es muy interesante. ¿Cómo entraban en esa ley? Muchas veces los líderes de la época se lo pedían y eran recomendados. Y algunos otros lo buscaban y lo pedían. Y de acuerdo con si tenía las características, los requisitos o reunía las condiciones para poder entrar en este orden, se le otorgaba o no se le otorgaba. Pero estos son números, hermano Alvaradejo.
Claro, es muy claro y nos da una indicación muy, muy interesante, porque ahí se revela claramente que no todos podrán practicarlo y más bien es algo reservado para los que califiquen para entrar en la exaltación. ¿Mm? Y yo, hablando de estadísticas, ¿cuál es la estadística de proyección de acceso de la exaltación en el reino celestial de los miembros? ¿Qué porcentaje entrará? José Smith, en Enseñanzas del Profeta José Smith, habló del porcentaje del 5. No, que yo quiero entrar, le digo. Échale, échale, échale. No, le digo que yo quiero entrar a la exaltación. Ah, claro, tú quieres entrar. Bueno, José Smith habló del 1%, fíjate, de los santos. Y aquí estamos hablando de 4, del tantos por ciento, pero José Smith hablaba de que estuvieran capaces de entrar a la exaltación en el más alto grado de gloria, el 1%. Fíjate. Entonces, es evidente que esta práctica es una práctica para seres exaltados que pueden acceder a este estado, ¿no? A esta situación, que lo entienden. No habrá maltrato entre esas familias, no habrá la problemática que hay en algunos seres que no comprenden la ley mayor y no la pueden vivir porque no la entienden, ¿verdad? Así que esta estadística es muy interesante y la podemos proyectar hasta los que podrían entrar en el reino celestial en exaltación y que no es un número tampoco muy alto, ¿no? Por eso el Padre estableció tanto en el reino celestial 3 niveles, como también puso el reino terrestre y el celestial, para que todos pudieran ser redimidos en su momento, ¿verdad? Pero aquí mismo en la ley de la sección 132 dice, para los que sean capaces de un peso de gloria mayor, predominante y eterno. Ahí está, esos son los que calificarían para este tipo de matrimonio. Muy bien. Ahora, hermano Alvarejo, ahora sí, continuando de nuevo con la revelación, nos habíamos quedado en el versículo 32 y el Señor después en el 34 empieza a decir, para explicar el porqué de esta ley, le dice, Dios mandó a Abraham y a Sara, Dios mandó a Abraham y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Pregunta. Y responde, porque era la ley. Y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. Pregunta, ¿se halló pues Abraham bajo condenación? Respuesta, de cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. Y luego explica esta parte donde manda sacrificar a su hijo Isaac. Pero el mandamiento decía, pues no vas a matar, ¿no? Sin embargo, dice, ¿por qué lo iba a hacer Abraham? Porque el Señor lo había mandado. Y más adelante dice lo siguiente, en el versículo 40, dice, yo soy el Señor tu Dios y a ti, mi siervo José, yo te di un nombramiento y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras y te será dado según mi palabra. Entonces, aquí, hermano Alvaradejo, vemos en el versículo 40 cómo es que el Señor está diciendo que a través de esta práctica estaba restaurando todas las cosas. Y esto es algo que pertenecía al orden del sacerdocio desde los tiempos de Abraham. Muy bien, esta es una escritura fenomenal porque en el manifiesto no dice, bueno, lo que restauró el Señor ya lo quitamos de restaurado, ya no está restaurado, ¿no? Pero no es así, como bien lo mencionabas. Aquí fue restaurado y está restaurado. Está en suspenso, ¿verdad? Está suspendida la práctica, pero no puede quitarse ni de la existencia celestial eterna ni de los planes divinos. Así que las escrituras nos dicen todo, ¿verdad? Yo te di un mandamiento y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras, te será dado según mi palabra. ¿Qué tal, no? Sí. Así que no hay duda, esto es un hecho. Tampoco debemos tenerle miedo, pero estar preparados, obedeciendo la ley, conociendo nuestros convenios, incluyendo la ley del sellamiento, ¿verdad?
y entonces habrá cosas maravillosas en el porvenir. Dijo el presidente Nelson, estamos en primera fila para observarlas, gozarlas, disfrutarlas y llevar adelante. Pero repasemos nuestros convenios, hermanos. Si no los hemos obedecido, hoy es el día en que debemos hacerlo para que tengamos acceso a todas las cosas según lo ha mandado Dios. Así es. Sí, Señor. Muy bien, hermano Alvaradejo. Dice también, bueno, nos dice aquí la hermana Celia, restauró todas las cosas. Bien. Y hermana Celia, es que esta revelación, la sección 132, es muy clara en ese sentido, ¿no? O sea, si llegamos a pensar o a cuestionar esta parte del matrimonio plural, bueno, ¿por qué lo hacían? Bueno, aquí esta ley es muy clara, esta revelación es muy clara porque dice el Señor, aquí yo estoy restaurando todas las cosas. Este matrimonio, sea un singular o un plural, pues pertenece, dice él, es la ley del santo sacerdocio. Totalmente. ¿Sí? Entonces, de hecho, si vamos a la sección 131, hermano Alvaradejo, en el versículo 2, dice, en el 1 y 2, dice lo siguiente. Es más, lo voy a poner aquí en pantalla. A ver, permítanme, hermanos. Aquí está. Dice lo siguiente, este versículo. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entonces, hermanos, aquí este versículo a mí me súper encanta porque aquí claramente nos da la ley, la doctrina nos la da muy claramente explicada porque habla de que para poder heredar la gloria celestial en el punto más alto, en el grado más alto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar en el orden del sacerdocio. ¿Cuál es el orden del sacerdocio? Y este mismo versículo nos lo explica y nos dice, pues es el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, ¿sí? Así. No estamos hablando ni de plural ni de singular, estamos hablando del Matrimonio. matrimonio, ¿sí? Entonces, la ley del santo sacerdocio es el orden del matrimonio, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y cuando un hombre y una mujer entramos en este convenio, lo que estamos haciendo es entrar en el orden del sacerdocio que es necesario para acceder a nuestra exaltación. Y fíjate, Salvador, que alguien una vez me preguntó, bueno, ¿y si los hombres pueden practicar el matrimonio así? ¿Por qué la mujer no puede? Tiene un nombre técnico que no recuerdo ahorita, cuando la mujer tiene varios esposos. Poliandria. Poliandria, ándale, poliandria, la poliandria. Y entonces el Señor les explicó, eso no califica porque el reino de Dios es un reino de orden. ¿Por qué tienen que ser varias mujeres? Porque son más mujeres que hombres. Esto nos lleva hasta el principio, porque Dios tomó inteligencias para el plan de salvación y eran inteligencias diferentes. A unas nacieron como hombres y otras diferentes nacieron como mujeres, porque Dios no creó las inteligencias, solo pasaron al plan y entonces eran más de esas características y nacieron así. O sea, entonces el plan, el Señor lo hizo perfectamente para que todos alcanzaran, ¿verdad? Misericordia, salvación y acceso a estas bendiciones. Así de simple. O sea, como padre, ¿a poco dejarían que sus hijas no pudieran tener acceso? Y aquí la ley lo dice, el que no entra en ese convenio no puede entrar. Entonces, totalmente lógico y claro. Sí. Sí, está muy, muy clarita la ley. Por eso nos dice la hermana Celia, más mujeres, ¿cierto? Por eso, pues es necesario entrar en este orden, ¿no? ¿Y cómo vamos a entrar? Pues de una u otra manera. Sí, por eso también cobra sentido lo que usted decía hace un rato, ¿no? De que esta ordenanza se habrá de instituir en el futuro o se va a volver a practicar, pues quizás en algún momento para que todas o todos podemos entrar en este orden, porque es necesario para acceder a la exaltación. Muy bien, entonces, hermano Alvaradejo,
En la revelación, simplemente para Totalmente. concluir en la parte en la que nos habíamos quedado hace un momento, para redondear lo que usted había dicho en cuanto a la ley de Sara, dice en el versículo 65, dice lo siguiente: por tanto, me será lícito si ella no acepta esta ley. Está hablando de la mujer, Ujú. ¿sí?, cuyo hombre entraría en este orden del matrimonio plural. En este caso dice, si ella no acepta esta ley, me será lícito si ella no acepta esta ley. Es decir, si la mujer no quiere, me será lícito, dice el Señor, pero dice que él reciba cuantos yo, el Señor su Dios, le dé, porque ella no creyó ni le ministró conforme a mi palabra. Es decir, si la mujer no acepta la ley, al Señor le va a ser lícito que el hombre reciba las esposas que el Señor su Dios le dé. Y entonces dice, y entonces ella llega a ser la transgresora y él queda exento de la ley de Sara. Y esta es la ley de Sara, el derecho que tiene una mujer de autorizar al varón para entrar en esta ley con determinada mujer. Hermano Alvaradejo. Sí, así fue en el primer caso de José, porque Emma no estaba aceptando y se complicó, y no aceptaba por cuestión cultural, no tenía ninguna razón divina. A mí me gustaría que alguien de los que nos escuchan, mujer, dijera, ves que la ley aquí dice esto y esto y esto, ¿verdad? Y existe esta escritura y existe esta otra, pero no hay, porque es un orden perfecto establecido por Dios. Entonces, fíjense bien, en ese momento, cuando la hermana Emma no entendía bien lo que estaba pasando, ella dice, no, pues no, pero José le insiste y le trata de que lo pueda entender, y decide ella que se case con la mujer que le ayudaba a cuidar los niños, y entonces es lo primero que le autoriza, y ahí está en la historia, que el primer matrimonio de la ley de Sara que se efectuó fue el de José con la hermana que cuidaba a los niños. Fanny Alger se llamaba. Ujú, exactamente. Entonces, bajo esas circunstancias, ella autorizó eso, pero como tenía la posición de decir, no, es que yo no quiero, ¿verdad? Y entonces, por eso no se enteró de los demás, porque quedó liberado, ¿verdad? Y en ella quedó la situación de no aceptar. Y alguien dice, pero es que ¿por qué no le avisó? Porque el Señor le explicó ahí, tú ya no te preocupes porque ella no lo acepta, ¿verdad? Ahora yo te digo, ve allá y ve allá, ¿no? Y lo hizo, José Smith lo hizo y otros lo hicieron que calificaban para tal efecto, ¿verdad? Sí, Es y esta es como, una... sí, Continúa, digo continúa. yo, es como cuando alguien, imagínate que todos al mismo tiempo fuéramos presidentes de misión, pues no hay misioneros, ¿verdad? O que todos fuéramos obispos, pues tampoco, no, o sea, hay quien califica para eso en un momento dado. Y entonces en esto es una ley y debemos estar calificados para ello a través de la obediencia. Sí. La hermana Claudia Torres nos pregunta lo siguiente, ¿ella las elige? Bueno, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, con José Smith? Algunas Emma las eligió. Por ejemplo, Así. las hijas del obispo Edward Padrich, que fue Emily y Eliza Padrich, Emma le dijo, con ellas dos, ¿sí? Que también con ellas sucedió algo muy curiosito, pero ahorita no nos da tiempo de platicarlo. Pero Exactamente. con otras no. Simplemente José fue y hizo esta propuesta a estas mujeres, aún sin Emma saber. Y aquí les comento, hermanos, esta es una de las grandes críticas que se hace a la ley y se dice, a ver, si José mismo dio la revelación, él mismo la violó porque entró en matrimonio plural con otras mujeres, aún sin la autorización de Emma, ¿sí? Aún sin cumplir con lo que sería la ley de Sara, ¿no? Entonces, se hace esta crítica. Una de las explicaciones que se da es precisamente en la ley de Sara. Si la mujer no acepta que el hombre entre en esta ley, entonces, dice la escritura, ella pasa a ser la transgresora. Y a mí me será lícito que el hombre entre en este orden, dice esta escritura que acabamos de leer.
Entonces, José Smith probablemente entró en matrimonio con varias otras mujeres, aún sin la autorización de Emma, con base Claro, en esta escritura. Cuando Emma se así oponía, pues es. simplemente él lo llevaba a cabo. Entonces, hermana Claudia, respondiendo a su pregunta, la ley de Sara le da el derecho a la mujer de entrar, de que el hombre entre en convenio con otra mujer, que los dos estén de acuerdo. Pero si la mujer no acepta esto, entonces al Señor le será lícito que el hombre proceda en consecuencia, aún sin la autorización de la mujer. Esto es básicamente lo que dice este versículo que acabamos de leer. Pero sí, en principio, hermana Claudia, la mujer podría elegir a las mujeres, como Emma lo hizo en varios de los matrimonios plurales que José Smith llevó a cabo. Muy bien, hermano Alvaradejo, Ay, este, ajá. ¿tiene algo adicional? No, pues Hermanos, nada más. igual estamos en el cierre del programa, hermanos. Si hubiera alguna otra pregunta o alguna otra inquietud que pudiéramos ayudarles, adelante. Hermano Alvaradejo. Es importante que como nosotros no comprendemos todas las cosas, debemos reconocer y confiar en la mano del Señor, ¿no? Esta es una revelación que vino a él, que vino de Dios, porque estaba traduciendo o arreglando o entendiendo el Nuevo Testamento para hacerle adiciones. Entonces, al estar leyendo de eso y de la Biblia, también cuando tradujo la Biblia, se preguntó por qué pasaba esto y le preguntó a Dios, ¿verdad? Ahí viene la revelación. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿O a quién le vamos a creer, no? Si esto viene de la deidad por medio del profeta, vamos adelante, ¿no? ¿O tenemos duda de que esté mal puesto? ¿O que Dios esté jugando? No, para nada, ¿no? Reflexionémoslo, entendemos, porque alguien decía, usted porque es hombre, pero es por la cuestión de las características del plan de salvación, ¿verdad? Así que hermanos, yo quiero decirles que al entender estas cosas nos estaremos proyectando en forma importante hacia el logro de entrar por la puerta estrecha donde termina el camino estrecho y angosto. Caminemos por él. Ese es el camino y estamos en él. Hermano Alvaradejo, ahorita me recordó donde usted decía esta parte, ¿no? De ir y buscar. Bueno, para los santos fue la gran prueba, ¿no? José Smith dijo, este será una gran prueba para los santos. Esta ley se comenzó a vivir en 1841 en Nabú y se dejó de practicar o se celebraron matrimonios en la década entre 1890 y 1900. Aún después del primer manifiesto, hay que decirlo, se llevaron Sí. a cabo varios matrimonios plurales. Pero me hizo recordar, hermano Alvaradejo, la experiencia de algunas mujeres que entraron en este orden. Y por ejemplo, Phoebe Carter o Phoebe Woodruff, la esposa de Wilford Woodruff, ella narra lo siguiente. Por aquí tengo su experiencia. Dice, cuando se enseñó por primera vez el principio de la poligamia, lo consideraba el acto más inicuo que jamás había escuchado. Por lo tanto, me opuse con todas mis fuerzas hasta quedar enferma y en un estado de miseria. Sin embargo, tan pronto me convencí de que era una revelación dada por Dios a través de José, y sabiendo que era un profeta, acudí a Dios en oración ferviente para que me guiara en tan crucial momento de mi vida. La respuesta llegó, sentí paz en mi alma y supe que era la voluntad de Dios. Desde ese momento hasta el presente, he procurado honrar fielmente la ley patriarcal. ¿Qué? Y ahí sí, a ver, como hablábamos de la gracia, ¿no? Que la gracia nos acompaña y nos ayuda. ¿Por qué no acudimos a la gracia ahí en esta parte, no? Si está disponible, está dispuesta, o sea. Pero es cuestión de cultura y de enfoque nada más. Así que ánimo arriba y adelante, la escalera grande y esa parte del matrimonio es la escalera chiquita, pero también es para arriba. Y es para arriba nada más. Hay que subir, subir y subir. Así es, gracias. Y aquí, hermano Alvaradejo, yo sí quisiera hacer esta acotación. Seguramente aquí estamos, hermanos. Fíjese, las estadísticas que nos arrojan las redes sociales es que nuestros programas lo ven personas entre 35 y 55 años. Bueno, uno de los grandes conflictos que están sucediendo entre nuestros jóvenes
en Estados Unidos, y yo también he escuchado ya varios casos de aquí en México, es precisamente que se cuestiona mucho esta práctica en los albores de la iglesia. Y algunas personas mejor se van de la iglesia porque dicen esto, pues no puede ser, ¿no? No aceptan esto. Cuando nosotros estudiamos esta doctrina, cuando analizamos el contexto, quizás todavía vamos a tener algunas preguntas sobre la instrumentación de la práctica como tal, pero yo sí puedo decir esto, que el conocimiento y la comprensión de la doctrina del matrimonio en general, del convenio del matrimonio celestial, sea en singular o sea plural, no le pongamos ahí eso, simplemente Claro, convenio del claro. matrimonio. Cuando nosotros lo comprendemos, podremos entender el por qué el Señor dio esta ley, cuáles eran sus propósitos y cómo es que se llevó a cabo. Yo les voy a platicar una experiencia muy, muy personal que a mí verdaderamente cambió mi perspectiva. Como yo les dije al inicio del programa, yo he estudiado este tema, he estudiado la doctrina, he estudiado los relatos de las personas que la practicaron, cómo se sintieron al principio, cómo se sintieron después, lo que sucedía en las familias. Había divorcios, hay que decirlo. Por Sí. ejemplo, Wilford Woodruff se divorció de 4 de sus esposas plurales, por ejemplo, ¿no? El divorcio era parte de algo que sucedía. Por ejemplo, a Wilford mismo se le fue un mes después una muchacha, ¿sí? Literalmente se le fue un mes después. Entonces, hermanos, yo al estudiar todas estas cosas y tenerlas en mi mente, hay unas cosas que llamaban mi atención. Y yo me preguntaba, ¿por qué sucedía de esta manera, no? ¿O por qué esta otra cosa? Aunque aceptaba la ley, sí tenía algunas preguntas, pero luego sucedió que en el año 2019, sí, 2019 me parece, en el verano de 2019, hicimos un viaje y manejamos desde California, en los Estados Unidos, desde Los Ángeles, hasta llegar a Salt Lake. Entonces, y de regreso también. Cuando veníamos de regreso, hicimos la parada necesaria en el lugar llamado St. George, donde está el primer templo ya en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Ya después de que los santos habían emigrado. Entonces llegamos a St. George, fuimos al templo, fuimos al salón de asambleas y después, por accidente, llegamos a un museo. Y este museo estaba atendido por personas de edad, voluntarios, personas de la tercera edad, y no te permitían cámaras, ¿no? Solamente entrabas, ¿no? Y bueno, entramos y unas hermanas ya de edad avanzada nos mostraron el museo y nos enseñaron, mira esto, las fotos, algunas ropas de los pioneros y demás. Entonces yo en mi curiosidad le empiezo a preguntar sobre el matrimonio plural, ¿no? Y la hermana nos empieza a platicar porque ella era descendiente de una de estas familias. Entonces ella cuenta que en la familia estaba la historia de que ella venía de una rama, de una esposa, pero se decía que otra de las esposas era, era la favorita del esposo, ¿no? Y entonces yo le digo, y si ella era la favorita, ¿cómo era la relación entre ellos? ¿Había problemas? ¿No había problemas? Entonces ella me hizo así, me dice, y habló en voz propia, ¿no? Dice, éramos familia, éramos unidos. Entonces, cuando ella me dice eso, entra el sentimiento y entra la voz del Espíritu y la confirmación que me dice, era la ley del Señor. Esta era la ley del santo sacerdocio. Entonces yo supe en un sentido y en un nivel espiritual que esta ley, la ley del santo sacerdocio, la ley del orden patriarcal, la ley del matrimonio plural, era parte de la ley dada por el Señor, con los propósitos que Él deseó para establecer un pueblo, sí, y con otros muchos más que en un punto de vista social también ayudaron a los santos. Pero esta es mi experiencia, hermanos, y yo les doy testimonio de que esta ley es la ley del Señor y que esta práctica y este principio y estas doctrinas son verdaderas. Y pues les doy mi testimonio y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermano Alvaradejo, para cerrar este programa, ¿qué se lleva de este programa? Pero antes de darnos su cierre, que nos encantaría escucharlo, Ah, ¿a quisiera, quién? quisiera invitarlos, hermanos, para que esta semana nos acompañen. Estamos cada mañana, el hermano Alvaradejo y yo, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, haciendo este programa de conversaciones de la Conferencia General. Conversamos, analizamos, platicamos, profundizamos en cada discurso de la Conferencia General. Por ejemplo, el día de mañana vamos a analizar este discurso del elder Marcus Nash. El día martes, el del presidente Eyring. Aquí ya entra la primera presidencia, la fe para pedir y entonces actuar. El miércoles, el elder Uchtdorf, la restauración diaria. El día jueves, la presidenta general de la primaria, Camille Johnson. Inviten a Cristo a ser el autor de su historia. Y el viernes, al elder Dale G. Ronlon. La paz de Cristo pone fin a las enemistades. Los invitamos, la verdad es que se ponen muy buenos. Y si no puedes en vivo, ahí se quedan grabaditos los programas. Te invitamos, escúchalos en cualquier momento, déjanos tus comentarios y con gusto te respondemos. Hermano Alvaradejo, ¿qué se lleva de esta conversación? Mira, yo tuve el privilegio y bendición de trabajar muy cerca con el presidente Cole. Él fue el primer presidente del templo aquí, fue presidente del área aquí en el norte y fue presidente del área en México. Entonces, él, en un viaje largo, me platicó su experiencia. Su papá tenía 2 esposas. Su papá se casó con su primera esposa y la segunda era la hermana de su esposa. Y me dijo, antes de seguir platicando, ¿aguantas esto tú? Me dijo, ¿aguantas? Le digo, claro que sí, pues yo lo he entendido y lo entiendo bien, porque sí entiendo la ley, entiendo el propósito y entiendo el plan. O sea, es una cosa importante dentro del plan de salvación para los hijos de Dios. Dijo, bueno, te voy a platicar. Y ya me platicó cómo era la vida día a día al seno de una familia que era de la ley de Sara. En este caso era muy listo el papá del presidente Cole porque él se casó con 2 hermanas, entonces la relación entre ellas estaba genial, ¿no? Y todo era miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, en todo hay sus detalles y su manera de hacerlo y su manera de llevar a cabo la ley. Así que yo puedo testificar, porque lo conocí a él y él me lo comentó varias veces, que los mejores hombres de la iglesia provienen de familias de matrimonio de la ley de Sara. Los grandes líderes vienen de familias así porque socialmente reproducen mejor la vida que el matrimonio único. Qué interesante. Así es. Sí, resulta por demás interesante. Por ejemplo, un ejemplo de esto fue Joseph Fielding Smith. Por ejemplo, su padre Hiram murió, y entonces su mamá, Mary Fielding Smith, en lugar de quedarse en el con esta Emma y con Lucy Mack, ella dice, no, yo me voy con los santos. Y ella se fue. Entonces se va Mary Fielding Smith, pero muere, ella muere, no recuerdo si a los 2 o 3 años después de esto. Entonces Joseph Fielding Smith, pues a los 10 años ya está huérfano de papá y mamá, más o menos a esta edad, no recuerdo exactamente, 10, 12 años, y de ahí, pues él forma parte de un seno de esta familia, de familias que vivían la ley de Sara, y pues sabemos la historia de él, ¿no? A los 15 años ya era un misionero en Hawái o algo por el estilo. Entonces podemos ver cómo los efectos en muchos de estos hombres pues son ciertamente positivos, ¿no? Pero bueno, son otros de los beneficios y bendiciones de esta ley que se dieron en aquel tiempo. Pues hermanos, les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta transmisión. Nos ha encantado, lo hemos disfrutado muchísimo. Hasta luego.